se trata de ser paciente, a nadie le gusta ser paciente porque queremos que las cosas se resuelvan de manera rápida y de forma instantánea. Sin embargo, podemos decir que la vida está llena del ejercicio de la paciencia. Nadie puede vivir la vida sin ejercitar la paciencia porque la vida misma nos pone a prueba para ello. La vida cristiana tampoco queda exenta de esta realidad. Y es que nosotros como creyentes somos llamados a ejercitar la paciencia. Pero ¿para qué ejercitamos la paciencia? Para perseverar en la fe, para no desistir del llamado que Dios nos ha hecho, para permanecer por encima de todo. Aunque el mundo se esté cayendo, la paciencia es la que nos permite perseverar y permanecer. Por eso yo hoy quiero compartirles un mensaje que he titulado Sé paciente. Dígale a la persona que está a su lado, sé paciente. Y esta palabra nos habla acerca de la importancia de ser paciente para perseverar en la carrera de la fe a pesar de las pruebas. ¿Cuántos tenemos pruebas? Todos tenemos pruebas, ¿cierto? Pero ¿cómo enfrentamos esas pruebas? ¿Será que hay paciencia en nuestra vida para enfrentar esas pruebas? Por eso quiero que hoy entendamos que no abandona la carrera de la fe aquel que con paciencia persevera. No abandona la carrera de la fe aquel que con paciencia persevera. Y hoy nuevamente estamos en el libro de Hebreos y vamos a hablar de esa segunda herramienta que el libro de Hebreos nos provee para nosotros poder permanecer firmes, porque el asunto es de permanencia, de firmeza, de perseverancia. Y esa herramienta es la paciencia. Sabemos la situación que estaba viviendo en ese momento las personas que hacían parte de la audiencia del libro de los Hebreos. Esos creyentes estaban enfrentando problemas. ¿Qué clase de problemas estaban enfrentando? Ellos estaban enfrentando persecuciones. Ellos estaban enfrentando dificultades económicas. Ellos estaban al borde de dejar a un lado su confianza en Dios. Se levantaban falsos maestros, querían enseñarle cosas que no estaban acorde al mensaje del evangelio. Ellos estaban debilitados, se sentían debilitados porque sentían que el regreso del Señor estaba lejos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, ¿será que el Señor sí viene? O lo hemos dudado en nuestro corazón, es que el Señor sí se demora desde que yo estoy escuchando. Y los creyentes de esa época estaban dudando. Había un grado de incredulidad en sus corazones, porque veían que el tiempo pasaba y tal vez no recibían lo prometido. Pero el asunto era que aparte de eso, estaban siendo probados, procesados a través de pruebas difíciles, como lo que es la persecución. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se han sentido perseguidos? Eso no es fácil. Y es interesante porque el autor de los Hebreos les dice a ellos en el capítulo 12 que después de hablarle de toda esa nube de testigos, de aquellos que han sido también ya, que han llevado una vida de fe, que son ejemplos, le dice que primero se despojen de todo peso y del pecado que les asedia. Pero en segundo lugar les dice, corran la carrera de la fe con paciencia. Corran la carrera de la fe con paciencia. Y por eso hoy vamos a hablar de este tema y quiero compartirles que todo creyente que desea avanzar en la carrera de la fe debe practicar la paciencia que lo lleva a perseverar por encima de las pruebas. ¿Sabe una cosa? La paciencia nos pone por encima de las pruebas. Nos hace entender que lo que estamos viviendo es pasajero, que hay un plan de Dios, hay un proceso de Dios en nuestra vida y en nuestros corazones para llevarnos a lo que Él nos ha prometido, pero que se requiere una espera, se requiere una confianza,
se requiere una firmeza en el Señor y de poder perseverar, aunque no veamos aún lo prometido. Recuerda que no abandona la carrera de la fe aquel que con paciencia persevera. Diga a la persona que está a su lado, sé paciente. La carrera de la fe es un llamado para todos los cristianos, todos, porque hace referencia a la vida cristiana. Y una de las cosas que nosotros deseamos en nuestra vida cristiana muchas veces es avanzar, crecer, ver frutos, alcanzar sueños, las promesas de Dios. Pero hermano, la realidad es que a veces atravesamos obstáculos, a veces atravesamos pruebas que nos causan desaliento, a veces queremos tirar la toalla, a veces hay cosas que nos detienen, que nos estancan y a veces hasta nos desenfocan de Dios. Esa es la realidad. Y una de las cosas que Dios quiere es que nosotros entendamos que a través de la paciencia nosotros podemos superar las pruebas y podemos alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Habíamos hablado la vez pasada que para transitar la carrera de la fe sin que la abandonemos por el desaliento debíamos correr con libertad. ¿Se acuerdan? Debíamos correr con libertad y hablábamos de despojarnos del peso y del pecado. Hoy, en segundo lugar, vamos a tocar de que para transitar la carrera de la fe sin que la abandonemos por el desaliento, debemos correr con paciencia. Diga al que está a su lado, corre con paciencia. Eso es una paradoja. ¿Cómo que uno va a correr con paciencia? ¿Usted cuando corre, corre con paciencia? ¿Cierto que no? Uno corre y si va a correr es porque necesita ir a prisa. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que el camino de la fe se transita con la paciencia. Avanzamos a través de la paciencia. La paciencia es esa capacidad humana de tolerar situaciones irritantes y adversas con tal de alcanzar un objetivo. Pero hay un concepto muy lindo que me enseña a través de la palabra, y es que la paciencia, que se traduce de un griego, el griego hipomone, implica perseverancia, resistencia ante las adversidades. O sea que la paciencia no es solo esperar pasivamente. Se necesita una actitud activa de confianza en Dios y en su plan, incluso en los momentos difíciles. Y en los momentos difíciles es cuando más impacientes somos. Es cuando más cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, ¿pero por qué estoy viviendo esta situación? Pam, 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 pam. Porque nos volvemos impacientes. Y lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que la paciencia es esa perseverancia. Es esa resistencia. No importa la circunstancia, las situaciones, el llamado de Dios para nosotros es a perseverar. La Biblia nos enseña que la paciencia se desarrolla junto al carácter cuando nuestra fe es probada. Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos sin cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra nos enseña que la paciencia se desarrolla en medio de las pruebas, pero también trae esperanza. ¿Se acuerdan del video? Muchacho que recibió el premio al final. La paciencia trae esperanza, porque la paciencia se convierte en una oportunidad de crecimiento, porque se ejercita a través de las pruebas para darnos una esperanza. Romanos 5 del 3 al 4. La paciencia también está relacionada con esperar en Dios. Se convierte entonces en un estilo de vida cimentada en la fe, en una confianza enteramente en Dios. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Ay, ese sí ya tiene el carro y ya tiene la casa y yo todavía nada. Señor, ¿y lo mío para cuándo?
A veces le decimos al Señor, ay, fulanito de tal, mira, ya está haciendo esto y aquello, y lo mío, ¿para cuándo? Dice la palabra que la paciencia está relacionada con el esperar en Dios. La paciencia hace parte de la nueva vestidura en Cristo. Colosenses 3:12, esto me llamó la atención, porque dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos. Es algo que tenemos que llevar puesto. Es algo que debemos portar todo el tiempo. Debe estar en nosotros la paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 22:23. Miren todo lo que nos dice la palabra del Señor acerca de la paciencia. Pero también quiero que miremos a la luz del libro de Hebreos. ¿Por qué a la luz del libro de Hebreos? Porque primero allí está nuestro pasaje de estudio, que es Hebreos 12:1. Mire conmigo Hebreos 12:1, por favor. Hebreos 12:1. Bueno, ahí lo tenemos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Diga conmigo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es importante mirarlo a la luz del libro de Hebreos por la situación que ellos estaban viviendo. Es que eran situaciones de prueba. Y la iglesia del Señor hoy está afrontando situaciones de prueba. Y vamos a afrontar muchas situaciones de pruebas más. Porque los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles. Y nosotros lo sabemos. Son tiempos donde la venida del Señor se acerca. Y si hay algo que la iglesia necesita para esperar el regreso del Señor es paciencia. Paciencia. Y vamos a mirar a la luz del libro de Hebreos 3 razones por las que necesitamos la paciencia para correr la carrera de la fe. En primer lugar, porque la paciencia nos ayuda a perseverar a pesar de las pruebas. En segundo lugar, porque la paciencia nos ayuda a obedecer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, porque la paciencia nos ayuda a heredar las promesas. Y allí están sus respectivos textos bíblicos. Entonces, la primera razón por la que necesitamos la paciencia para correr la carrera de la fe es porque la paciencia nos ayuda a perseverar a pesar de las pruebas. Hay que perseverar. Para el autor de Hebreo, la paciencia no se relaciona con un concepto pasivo. La paciencia es una actitud activa de fe y resistencia en medio de las pruebas. El autor está diciendo que para correr la carrera hay que tener paciencia. Esto implica constancia, perseverancia, tolerancia y permanencia. Y permanencia. La paciencia es la que perfecciona el carácter cristiano. Santiago 1 del 3 al 4 nos los enseña. Por eso la paciencia es la condición sobre la que los creyentes serán admitidos para reinar junto con Cristo. Según de Tesalonicenses 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. ¿Solo si qué? Si perseveramos. ¿Y con qué está relacionada la perseverancia? Con la paciencia. El término paciencia aquí no se refiere a una paciencia que acepta las circunstancias, porque es que a veces que pensamos que ser paciente es voy aquí a quedarme y esperar a ver qué pasa y esperar a ver qué sucede. No, el término paciencia es un concepto que muestra que no es que tenemos que aceptar las circunstancias, sino que tenemos que dominarlas.
es decir, vencerlas. Ese tipo de paciencia hace que el creyente se quede en el lugar en vez de abandonarlo. Hace que el creyente se quede en la carrera de la fe en vez de retroceder, en vez de volver atrás. Porque si usted se da cuenta, hoy en día la deserción en el evangelio siempre ha existido, pero hoy en día muchos están desertando del Señor. Muchos están siguiendo sus propios caminos, sus propios deseos y todo lo demás. La verdadera paciencia hace que la persona se quede en el lugar en vez de abandonarlo, en el llamado en vez de abandonarlo. No es otra cosa que nos da alas para sobrevolar dificultades y obstáculos, sin prisa, pero sin indolencia, sino con la determinación que persiste en el esfuerzo y rechaza el desánimo. ¿Saben una cosa? Los obstáculos no deben intimidarnos. Las dificultades no deben quitarnos la esperanza. Necesitamos mantener esa entereza que es inalterable y que nos mantiene hasta alcanzar la meta a través de la paciencia. Eso es lo que es recorrer la fe con paciencia, amados hermanos. Es tener esa capacidad de perseverar y permanecer sin importar los obstáculos que se nos presenten. Hebreos 10, capítulos 36 al 38. Yo cuando miraba este pasaje, yo me puse a mirar las pruebas. Yo he tenido que enfrentar muchas pruebas y cada uno de ustedes puede tener una lista. Yo tuve que enfrentar la prueba de un tumor en una pierna que se le presentó a mi papá. Y eso fue un periodo de tiempo difícil para nosotros porque no sabíamos si era cancerígeno o no. Mi papá estuvo a esto de perder una pierna. Y tuvimos que afrontar esa prueba. Tuve que afrontar la prueba de criar y levantar un hijo sola. Tuve que afrontar la prueba de entrar a un trabajo hostil. Muchos de los hermanos que están aquí, yo les llamaba, la pastora Esther me acuerdo, yo les llamaba, ayúdenme en oración porque en el trabajo se están levantando contra mí. Pruebas difíciles. Tuve que vivir pruebas de desempleo, inclusive de estar en un lugar donde no quería estar, pero que el Señor estaba trabajando sobre mi paciencia. Tuve que vivir pruebas de estancamiento espiritual. Sí, hermanos, porque aunque ustedes no lo crean, a veces llevamos años en el Señor, pero eso no significa que no nos estanquemos. También vivimos estancamientos espirituales y son etapas y periodos difíciles de nuestra vida. Viví la prueba de estar a un hilo de perderlo todo. Viví la prueba de la enfermedad. Con mi mamá padeciendo de fibromialgia muchísimos años. Y una noche orando, llorando ella en la hamaca, le decía al Señor que la sanara y esa noche ella recibió un milagro. Pero fueron años de sufrimiento, dolor para ella. Viví la prueba del COVID-19. Viví la prueba de las amenazas de muerte por causa de un familiar. A mí me han amenazado de muerte. No directamente, pero sí indirectamente a través de un familiar. Porque le han dicho, te vamos a destruir a ti, a tus hijos. Te vamos a matar y vamos a matar a tus hijos. Amenazas de muerte. Pruebas, dificultades. Pero ¿saben una cosa? A pesar de todas esas pruebas y muchas que les podría nombrar en esta mañana y que yo sé que ustedes también tienen un listado, a pesar de todo eso, aprendí que no debo renunciar. Aprendí que no debo perder mi esperanza. Aprendí que debo orar, pedir apoyo de oración porque eso fortalece mi fe y debo entender que en medio de las situaciones difíciles para mi vida, el llamado de Dios es a ser paciente. Hay situaciones que yo no puedo controlar, pero Dios tiene el poder para controlarlas. Dios tiene el poder para transformarlas, para obrar de manera sobrenatural.
pero yo tengo que aprender a ser paciente y esperar en Él. La paciencia a través de la oración me llevó a confiar y a depender más de Dios y a esperar y a descansar en sus promesas. Y todavía hay situaciones difíciles, pero no dejo que me dominen, sino que yo las domino a ella hasta el punto de que mi primera opción ya no es rendirme. Mi primera opción ya no es abandonar. Mi primera opción ahora es permanecer, porque es el llamado que Dios me está haciendo. Porque no puedo correr la carrera de la fe si no persevero, si no soy paciente, si no espero en la obra que Dios ha de hacer. Es fácil mostrar la paciencia cuando todo va bien, va chévere. Pero ¿qué pasa con nuestra paciencia cuando nuestros derechos son violados? ¿Qué pasa con nuestra paciencia cuando un auto nos cierra el tráfico? Y de pronto en algún momento uno le dice, que Dios bendiga a tu mamá. Sí, es la respuesta, porque la paciencia debe estar en nuestro corazón. ¿Será que así hemos respondido? Entonces, ¿cómo se comporta la paciencia en nosotros cuando nos tratan con injusticia? Cuando estamos viendo que no están siendo justos, ¿cierto? Cuando un compañero de trabajo se burla de nuestra fe. Hermanos, podríamos tener derecho a enojarnos y todo lo demás, pero ¿sabe una cosa? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros debemos ser pacientes. Amén. ¿Cuántas pruebas tenemos que afrontar hoy? ¿Cómo está nuestra paciencia en nuestro camino de fe? Son preguntas para hacernos. ¿Qué tan perseverante estoy siendo yo en medio de las pruebas? ¿Será que he pensado en abandonar mi fe o la iglesia en tiempos de crisis? Estoy desesperado por lograr esas promesas y como no las veo, dejo de creer. Si estoy perseverando en mi andar con Dios o vivo un camino de fe a medias. Estoy dispuesto a seguir firme con Jesús, aun si vienen persecuciones, luchas, problemas, desaliento. Estoy perseverando en mi salvación. ¿Cómo afronto las pruebas, el cansancio y el desgaste debido a ellas? Son las preguntas que hoy tenemos que hacernos. Porque la paciencia nos lleva a perseverar por encima de las pruebas. Recuerda que no abandona la carrera de la fe aquel que con paciencia persevera. Dile al que está a tu lado, sé paciente. En segundo lugar, la segunda razón a la luz del libro de Hebreos por la cual necesitamos la paciencia es porque la paciencia nos ayuda a obedecer la voluntad de Dios. Hermano, atienda lo que Dios está diciendo en esta mañana. Porque vienen tiempos en los que la iglesia del Señor tiene que aprender a ser más paciente que nunca. La paciencia nos ayuda a obedecer la voluntad de Dios, Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis la promesa. La voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Es su plan. Es su propósito divino para la humanidad. ¿Cómo lo conocemos? A través de una relación personal con Él. Y el llamado es a obedecerlo. La paciencia refleja la confianza en la voluntad de Dios. Por eso la paciencia es necesaria para obedecer la voluntad de Dios. Porque cuando usted obedece a la voluntad de Dios, usted está diciendo, Señor, yo confío en tus planes. Usted está diciendo, Señor, yo confío en tus propósitos. Yo confío en lo que tú tienes para mí. Cuando somos pacientes en nuestro caminar con Dios es porque confiamos en lo que Él va a hacer, en lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces estamos dispuestos a esperar y obedecer a Dios porque Él es el que tiene el control. Hermanos, no deben haber afanes, no deben haber preocupaciones. De eso nos exime la paciencia. No debe haber desesperación, no debe haber estrés. No debe haber desobediencia, no debe haber búsqueda de atajo.
La paciencia es esperar y aceptar y obedecer a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿O cómo cree usted que hay hombres de Dios que han tenido que enfrentar enfermedades terminales? La paciencia no es solo una espera pasiva, sino también una esperanza activa en que Dios hará su obra en el momento oportuno. Dios no tarda, hermanos. Nosotros creemos que Dios se demora, tarda, pero en realidad no. Él tiene todo dentro de un plan diseñado, de un propósito, y Dios nos está diciendo hoy: sé paciente. Yo voy a obrar en el momento oportuno. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer en el momento oportuno. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué te está impacientando? ¿Qué te causa estrés, desespero? ¿Qué te está llevando hoy a perder la fe, a menguar, a desfallecer? Y hoy el Señor te está diciendo: sé paciente. Sé paciente. No debes dudar de mis promesas, de mi voluntad que es perfecta. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Y Él hace nuestras vidas como Él quiere. Y el llamado para correr la carrera de la fe para nosotros hoy es la paciencia. Esta iglesia tiene que aprender a ser paciente. No es con nuestra fuerza, es con las fuerzas del Señor. Es con su Santo Espíritu. La enfermedad de mi abuela, hermanos. Yo tengo una abuela con más de 15 años con Alzheimer, más de 8 años en cama. Es difícil. Ustedes no tienen idea de cuánto. De pronto algunos sí, porque algunos lo viven o lo están viviendo. Pero a veces le hemos dicho al Señor que no entendemos. Mi abuela está en un estado muy duro. Verla a nosotros en ese estado consumiéndose es difícil, no lo entendemos. Mi mamá ha sido la más afectada y yo he llevado también de forma colateral esa afectación. Pero si hay algo que hemos dicho es que Dios tiene un plan y un propósito detrás de eso. ¿Por qué Dios tiene a mi abuela viva? Nosotros no lo sabemos, pero es su voluntad. Y la paciencia me debe llevar a obedecer la voluntad de Dios. Y si Dios quiere tenerla viva, ese es su plan, ese es su propósito. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y ver a mi abuela en ese estado, aunque sea difícil y aunque sea duro, sabemos que está en las manos del Señor. Y que necesitamos tener paciencia, porque solamente la paciencia es la única que nos va a ayudar a obedecer a esa voluntad y a tener la esperanza de que Dios va a hacer la obra en ella en el momento que Él lo decida. No es en nuestra fuerza. Si por nosotros fuera, quisiéramos volverla a reconstituir toda y levantarla de esa cama. Pero no somos nosotros, es el Señor. La paciencia debe llevarnos a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, su plan perfecto, su propósito perfecto. Preguntas para nosotros hoy reflexionar. ¿He obedecido a la voluntad de Dios en mi vida? ¿Confío en que Dios hará su obra en el momento oportuno? ¿Qué tan paciente he sido cuando se trata de depender de Dios y no de mi fuerza? Cuando estoy desempleado, ¿qué tan paciente soy? ¿Cómo me siento cuando las cosas no me salen como yo deseo? Es que yo lo quiero así, pero la voluntad del Señor no es esa. Y la paciencia debe llevarte a obedecer la voluntad del Señor. He pensado que Dios está retrasando en sus planes y propósitos conmigo. ¿Qué tan importante es conocer la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo afronto yo las respuestas de Dios? Sobre todo cuando Dios me dice no. Señor, que yo quiero esto, aquello. No. ¿Cómo lo afronto? ¿Dónde está la paciencia en mi vida? Practico la paciencia cuando se trata de obedecer
al plan de Dios, recuerda que no abandona la carrera de la fe aquel que con paciencia persevera. Mira al que está a tu lado, sé paciente. Y la última razón por la que necesitamos la paciencia para correr la carrera de la fe es porque la paciencia nos ayuda a heredar las promesas. Todo esto es a la luz del libro de Hebreos, Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. Heredan las promesas por la fe y la paciencia. La herencia de las promesas no es un acto instantáneo. Es un proceso que requiere de tiempo, de esfuerzo y sobre todo de confianza en que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Por eso, para esto, se necesita activar la espera en nuestras vidas. Hay que esperar. Y el versículo me llama la atención, Hebreos 6:12, porque toca el tema de la pereza, para explicar que la paciencia no es pasiva, sino que es activa. Es decir, mientras tú recibes las promesas del Señor, debemos actuar con fe. Debemos avanzar de acuerdo a la dirección de Dios para recibir lo prometido. Y eso es una paciencia activa, no pasiva. Cuando se trata de esperar en las promesas, la paciencia no es sinónimo de pereza, ni de achantarse, ni de procrastinar. Después lo hago. Eso no es ser paciente o de delegarle la tarea a otro. Para heredar las promesas se requiere de una paciencia activa. Y la paciencia activa es aquella que camina de acuerdo a la guía de Dios para alcanzar lo prometido. ¿Me está escuchando, mi hermano, lo que yo le estoy diciendo? La paciencia activa es aquella que camina de acuerdo a la guía, a la dirección de Dios para alcanzar lo prometido. En Hebreos 6, ahí mismo, relata en el versículo 15 que Abraham recibió la promesa de parte de Dios. Pero imagínense, Abraham no recibió, el Señor no le dijo, haré de ti una nación grande y te multiplicaré como las estrellas del cielo, y eso no sucedió al día siguiente. ¿Cuántos años, cuánta historia tuvo que suceder para que Abraham recibiera las promesas? Y nosotros queremos que Dios haga lo que nos ha prometido ya. Que lo haga de forma instantánea. ¿Qué edad tenía Abraham cuando recibió la promesa y cuando se le dieron las promesas? Porque entonces pensamos es que ya voy para viejo, no voy a tener tiempo. ¿Saben una cosa? Dios puede hacer contigo, y eso me lo decía Dios en estos días, Dios puede hacer contigo lo que Él quiera hacer en un parpadeo. Y sin importar la edad. Dios puede, uno de los hombres más ricos del mundo se hizo rico en su vejez. KFC, el que vende pollos, se hizo rico en su vejez. Entonces no tengas temor. Confía en los propósitos de Dios y en el plan de Dios. Paciencia, espera en esas promesas que Dios lo va a hacer, porque el que lo prometió lo hará. Lo cumplirá. Y Abraham recibió la promesa, pero Abraham, el Señor le dio la promesa y Abraham no dijo, bueno, yo me voy a quedar aquí esperando a ver qué es lo que va a pasar. No. ¿Qué fue lo que sucedió en Abraham después que Dios le dio la promesa? Hubo una ¿qué? Una dirección de Dios. Una guía que le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¡Wow! Una paciencia activa. Una paciencia activa es aquella que se ejercita obedeciendo a la dirección de Dios para alcanzar las promesas. Para alcanzar las promesas.
Y lo que tengo que preguntarme yo hoy es, ¿tengo claro cuáles son las promesas de Dios para mi vida? ¿Estoy caminando de acuerdo a la dirección de Dios para alcanzar esas promesas? ¿Qué tanto confío en que Dios cumplirá lo que ha prometido? ¿Cómo reacciono cuando Dios me da una promesa, pero no veo la respuesta enseguida tal vez? Me he desesperado al no recibir aún lo que Dios me ha prometido. ¿Qué tanto he desarrollado la fe ante la espera de las promesas? Quiero alcanzar las promesas de Dios. Escúcheme, pero ¿será que la pereza y la procrastinación no me dejan avanzar? Porque queremos alcanzar las promesas, pero la paciencia no es pasiva. La paciencia es activa. Tienes que moverte, pero no moverte y no moverme a lo que yo quiero, a la guía y a la dirección de Dios para alcanzar esas promesas. Dios nos ha dado una promesa mayor y es la salvación. Esta la esperamos. Esperamos en el Señor. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones sin importar las circunstancias, esperando lo que Dios nos ha prometido. No dudes de las promesas del Señor. Recuerda que no abandonamos la carrera, no abandona la carrera de la fe aquel que con paciencia persevera. Dile al que está a tu lado, sé paciente. Para terminar, ¿en qué cosas debemos ser pacientes? Debemos ser pacientes en la oración, Romanos 12:2. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos ser pacientes en las relaciones con los demás. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3, del 12 al 13, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Usted tiene algo contra otro, sea paciente. Haga las cosas como la palabra de Dios le indica. Proverbios 14:23. El que es paciente muestra gran entendimiento, pero el que es agitado se exalta ante la necedad. La paciencia está ligada al entendimiento y a la sabiduría. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Primera de Corintios 13:4 se plantea que el amor es paciente. ¿En qué otra cosa debemos ser pacientes, hermano? En la espera de la venida del Señor. Santiago 7:8. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Primero, permitiendo que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Y debemos procurar mantener una relación con el Espíritu Santo, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Y si nosotros no estamos siendo pacientes, significa que nosotros no estamos llevando una buena relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Se cultiva a través de una vida de oración,
de la palabra y de la comunión con Dios y con el prójimo. La comunión tiene que ser con Dios y con el prójimo. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios y estoy mal con mi hermano. O puedo decir que estoy mal con mi hermano y estoy bien con Dios. Es una relación directamente proporcional. Debo aceptar que los tiempos son controlados por Dios. Eclesiastés 3:1. Es el tiempo de Dios, no mi tiempo. Y entender eso me debe llevar a ser paciente. ¿Cómo desarrollo la paciencia? Soportando las pruebas. Soporta. ¿Qué prueba estás afrontando hoy? Sé paciente. Soporta, porque solo así podrás recibir la recompensa. Santiago 1 del 2 al 4. ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia? Mediante la fe. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que todavía no vemos, lo aguardamos con paciencia. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? No olvidando que Dios es la fuente de paciencia. Romanos 15:5 dice, que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Miren qué hermoso, Dios es un Dios de paciencia. Si estamos hoy aquí, es porque el Señor ha sido paciente con nosotros. El Señor está esperando que nosotros podamos entender que Él nos ha llamado a caminar una carrera de fe, pero que esa carrera de fe requiere de nuestra paciencia. ¿Qué necesito? ¿En qué necesito ser paciente hoy para avanzar en la carrera de la fe y no abandonarla? La mayor clave que hoy podemos tener es el ejemplo de Cristo. Jesús fue paciente en su carrera de fe. Jesús sabía que iba a morir, que iba a padecer, y aún así siguió adelante. No abandonó el barco. En Getsemaní luchó contra su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Paciencia. Decidió quedarse en el lugar en vez de abandonarlo todo. La paciencia de Jesús y su obediencia lo llevó a experimentar la mayor gloria que el Padre le habría de dar, que era cumplir con la redención humana. Si no aprendes a ser paciente, no vas a obtener el premio. Jesús fue paciente y su paciencia lo llevó a la máxima exaltación. Él demostró una perseverancia a través de la paciencia. Hebreos 12:2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz, fue paciente. Si Él, siendo Jesús y es nuestro mayor ejemplo, corrió su carrera con paciencia, ¿cuánto más tú y yo, iglesia, somos llamados de parte de Dios a que hoy entendamos que el camino de fe no se corre a grandes velocidades, que no es en tu tiempo, que es en el tiempo de Dios, que no es tu voluntad, es en la voluntad de Dios, y que Dios te está diciendo hoy, iglesia, sé